Hola, buenas tardes con todos. Primero, gracias a la invitación a Meris para poder hacer la exposición. Siempre es un gusto volver al hogar. Soy el doctor Kevin Lemus Arteaga, soy médico asistente de emergencias internas de acá de la institución. Soy asistente del servicio de intermedio de la UCI pediátrica en INEN. Soy jefe residente de acá del hospital. Mi pregrado lo he hecho en San Marcos, por mi posgrado por San Marcos y mi pregrado soy de Trujillo, de la UNT. El tema que exponer el día de hoy va a ser intoxicación por paracetamol. Vamos a hacer una introducción para poder explicar el metabolismo y cómo es la farmacocinética y dinámica del paracetamol para poder entender el tratamiento y poder explicar qué es lo que se hace y cuáles son los pasos consecutivos, ¿ya? Entonces, en esta clasificación, en esta imagen como podemos observar, es que se clasifican los medicamentos. Ya. Los medicamentos se van a aplicar según si son opiáceos o no opiáceos, que es la imagen en la parte derecha. Entonces, el paracetamol va a entrar dentro del bloque de los carácter no ácido o el pKa, que luego vamos a conversarlo. El paracetamol es un derivado del paraminofenol y lo importante de esto es porque históricamente cuando se creó el paracetamol se inició con la acetamilida, que antes se llamaba como antifebrina, porque era netamente antipirético. Sin embargo, era altamente tóxico y luego se suspende su uso y se cambia por la fenacetina, y la cual luego se suspende también por nefropatía. Luego de los estudios para ver un medicamento antipirético aparece el N-acetilpeaminofenol o APAP, que es importante que recuerden esa abreviatura porque luego vamos a hablar de APAP muchas veces, o también acetaminofén o paracetamol. Entonces, este medicamento es un metabolito derivado de la fenacetina, que es derivado también del alquitrán. Inicialmente fue usado en el año 93 para, digamos, como uso inicial y luego se amplía ya en el año 49. Aquí vamos a hablar principalmente de la absorción, del metabolismo, de la excreción y cómo, digamos, es la circulación. En la absorción, lo importante recordar es el pKa. Si recuerdan, el pKa es una constante que habla de la teoría de ácido-base, en la cual se refiere que si el pKa es muy alto, el ácido es más débil. Entonces, si es más débil, no se disocia completamente. Acuérdense que toda sustancia está como forma iónica y no iónica, y depende del solvente o dónde digamos, está presente para ver si se disocia o no y forma un metabolismo activo o no. En este caso, el paracetamol, al ser un ácido débil, porque tiene un pK más de 5, es 9.5, cuando llega al nivel duodenal, se vuelve en su forma no ionizada. Y a partir de esta forma es como logra ser absorbido. Básicamente ocurre por difusión no iónica, a diferencia de otros metabolitos, otro tipo de ácidos. Si comparan el líquido, el ácido clorhídrico, que es un pK ácido en comparación al paracetamol, ahí está la gran diferencia para ver, digamos, la absorción que ocurre. Por eso es que la absorción principalmente ocurre a nivel duodenal. Como observan, la absorción es mínima por lo mismo, porque el ambiente gástrico es con un pK alto. Y el factor limitante principalmente es el vaciamiento gástrico. Cuando comparamos a los neonatos con los lactantes, vamos a poder observar que hay una diferencia notable y también explica por qué los neonatos y lactantes tienen más riesgos de hepatotoxicidad en comparación a adultos o niños más grandes. Ahora, con respecto a la biodisponibilidad, como sabemos, hay varias presentaciones, orales, endovenosas, pero en este caso hablamos de la oral, que es digamos, que hay más riesgo de intoxicaciones. Cuando uno toma paracetamol, la distribución, o digamos, cuánto es disponible a nivel del cuerpo es hasta un 89%, que es, digamos, considerable. Hay otros tipos de presentaciones como son el líquido y el efervescente, que son absorbidos rápidamente, a diferencia de los orales, que son las tabletas. Luego vamos a conversar que hay presentaciones inmediatas y prolongadas, pero digamos, es la noción principal para recordarlo. Lo otro recordar importante es que también la concentración pico va a depender de la presentación. Si yo tomo líquido, va a ser más rápidamente absorbible en comparación a una pastilla que va a demorar a que sea metabolizada. En promedio, cuando es líquido es media hora y cuando es tableta entre 45 a 60 minutos. Ahora, si ustedes recuerdan, también se puede usar por vía rectal, pero a diferencia de la vía oral, la vía rectal es errática, desde un 25 hasta un 98%. Y para que yo pueda garantizar una, digamos, una dosis adecuada, tengo que dar múltiples dosis. Y si hago múltiples dosis a nivel rectal, la absorción es más errática. Por tanto, no puedo saber cuánta dosis efectiva estoy emitiendo a mi paciente. En la vía endovenosa, obviamente, como es una vía interna, es directa y se puede, digamos, dosar exactamente cuánto estoy administrando. Las variaciones, como se comenta, va a depender de la edad. Por tanto, en los neonatos, la asociación es de mora porque hay menor vaciamiento gástrico. Por tanto, aquí va a estar, ahí es un riesgo también de intoxicación. Lo segundo es que mientras vamos creciendo, la absorción va aumentando hasta llegar a niveles de un adulto aproximadamente a los 6 a 8 meses. Luego, cuando veamos las dosis de intoxicación, también algunos autores clasifican por edad, por peso, por toda la distribución, pero principalmente por edad cronológica para poder ver la dosis tóxica.
Luego, con la distribución. Acá es importante que recordemos que es el volumen de distribución, es decir, cuánto necesita el medicamento que distribuye en un litro de solución por el peso del paciente para poder hablar. Luego vamos a conversar sobre la distribución por compartimentos, que depende de eso para ver la dosificación y el efecto antipirético o analgésico. En este caso, el paracetamol tiene una unión baja. Como se explicó, en los neonatos hay un riesgo porque a diferencia de los lactantes, como recordamos, hay mayor volumen de líquido, por tanto, hay mayor volumen de distribución, por tanto, hay mayor riesgo de hacer intoxicaciones. Lo segundo es que mientras vamos creciendo, como en todo en pediatría, a los 6 meses tenemos unos niveles como de adultos. Por eso es que se recuerda que los lactantes y neonatos son una población altamente vulnerable a intoxicaciones y son altamente de vigilancia. Otra cosa importante es la penetrancia. El paracetamol logra pasar la barrera hematoencefálica, llega al LCR, penetra placenta y también secreta por leche materna. Pero el porcentaje es bajo, como pueden ver, 1,85. Entonces, por eso que digamos, adecuado usar en la gestación y en la lactancia. Ahora, ¿el por qué es importante recordar el LCR? Porque los efectos que vamos a explicar antipiréticos también dependen porque tienen alta penetrancia a nivel cerebral. Ahora, como ya hablamos de esta parte, ahora vamos a ver el tema de la concentración compartimental. ¿A qué se refiere esta definición? Esta definición se refiere que hay una demora entre los tiempos que está a nivel sérico paracetamol y los efectos que tiene. ¿Esto a qué se refiere? Que debemos hablar de compartimentos como el cefalorraquídeo, abdomen, vías sanguíneas, en la cual el paracetamol debe llegar a una concentración mínima para que en este compartimento haga un efecto farmacológico. Y las diferencias, vamos a ver más cuadros que dependen si es para efecto analgésico o antipirético. En el cuadro de la mano derecha podemos observar un valor mínimo que es concentración, que es de 10. Recuerden este número, que va a ser muy importante. Este número, este 10 se refiere que es la concentración en la cual hay un efecto analgésico y antipirético en promedio. Pero si logran observar, conforme va pasando el tiempo y la concentración va disminuyendo, el efecto se va manteniendo. Y el efecto máximo ocurre cuando está en esta concentración y ocurre hay una distancia entre lo que encuentra séricamente y el efecto, que es digamos, una demora de unas 2 horas aproximadamente, ¿ya? Entonces, en este otro cuadro vamos a poder observar la diferencia y el número mínimo de concentración sérica para que haya un efecto analgésico. Entonces, el valor, como pueden observar, es 10. Si logran observar, conforme yo vaya aumentando la concentración de mi paracetamol sérico, por más que pase a 20, a 30, 40, no llego a tener el mayor nivel de eficacia en el dolor. Que si ven en la escala de dolor sigue siendo 10 con 10. Paso a 20 y 30, el dolor hay una variación mínima, porque es netamente logarítmica. Entonces, el 10 es el valor para poder ver reducción del dolor. Y cuando es antipirético, vemos que el mínimo valor en el cual yo tengo un valor significativo es 5. Si logran ver en el cuadro, el 5 se relaciona con una disminución de 1 grado Celsius. Entonces, si voy aumentando, obviamente disminuyo más mi temperatura, hasta cuando llevo en 8, llevo a 2,5 grados. Pero, digamos, es más o menos para entender que siempre hay esta diferenciación. El otro, ¿cómo yo consigo esta dosis, este efecto compartimental? Esto ocurre cuando tengo vía endovenosa o vía oral, porque son las de mejor absorción a diferencia de la vía rectal, como se está explicando. En la vía rectal, como se comenta, la dosis es mínima, es 5, pero como ya se explicó, hay que dar más dosis para tener mayores efectos y por tanto hay mayor riesgo de complicaciones. Ya viendo la parte del compartimental, de la dosificación sérica, ahora vamos a ver el tema del metabolismo y excreción. Entonces, para el metabolismo y excreción de paracetamol hay 2 vías que usamos a nivel hepático, la glucurinación y la sulfatación. La principal vía es la glucurinación en un 60%, la sulfatación es un 30%. Hay una vía de oxidación por los citocromos que son mediados por 2, el CYP3A4 y el CYP E21. ¿Cuál es la diferencia principal que tenemos que ver en pediatría? Un lactante, un neonato, tiene menos concentración de CYP E21. Por tanto, produciría menos radicales por oxidación porque tiene menos enzimas citocrómicas. Segundo, cuando yo nazco, la vía que está madura es la vía de la sulfatación. Y esta vía se satura rápidamente con dosis terapéuticas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy un neonato, que me dan paracetamol en exceso, mi vía rápida se va a agotar, no voy a producir muchos radicales porque no tengo CYP2.1, pero mi segunda vía de protección no la tengo porque no está madura, por tanto tengo efectos adversos. Si yo soy un niño de 6 años, ya tengo mis vías maduras, tengo mis citocromos, por tanto, si me intoxico, saturo sulfatación, saturo coordinación y comienzo a hacer radicales libres porque tengo todas mis enzimas hepáticas y citocrómicas activas. Entonces, esto explica por qué hay la diferencia etaria. La vía de la colonización se madura todavía hasta los 2 años. Por tanto, repito y reitero, lactantes neonatos, población de riesgo por lo mismo a nivel fisiológico. ¿Ya? Una vez que ocurre la oxidación, se ocurre un metabolito, que es la N-acetil-P-benzoaminoimina, el NAPQ1, para no estar repitiendo el mismo nombre muchas veces. El NAPQ1 a nivel del hepático es, digamos,
controlado por el glutatión, por dos reacciones, directamente con glutatión o a través de la transferasa con glutatión. Y a su vez, esto produce ya productos oxidativos no tóxicos. Lo importante a recordar es que ningún metabolito, sea por oxidativo o no oxidativo, no tiene efecto analgésico o antipirético. O sea, el paracetamol per se es el medicamento que no da los efectos. Ningún otro metabolito, a diferencia de otros medicamentos, causan efectos adicionales. Entonces, ya comprendido esto, vamos al mecanismo de acción de forma muy sucinta. Lo principal a recordar es que el paracetamol es un AINE muy débil, como ya se explicó previamente. No inhibe específicamente a los COX, pero lo importante recordar es que a nivel central sí bloquea en el encéfalo. Bloquea el COX-1, y como bloquea COX-1 tiene alto efecto antipirético. Por eso justifica por qué lo usamos más como antipirético que como un analgésico. Y lo mismo, como no es un COX selectivo y no tiene mucha actividad, no hay muchos efectos de en comparación a los AINES que sí recordamos con hemorragia bacterial, trastornos de la hemostasia u otros. Listo. Entonces, ya habiendo explicado la parte inicial, ahora vamos al tema específico que estamos reunidos hoy día, que es intoxicación por paracetamol. Ahora, ¿cómo definimos esto? Es una ingesta aguda de paracetamol en cantidades supraterapéuticas. Existen muchas presentaciones de paracetamol, vamos a ver si hay paracetamol inmediato, retardado, si es que es supraterapéutica, repetitiva, que vamos a explicarlo, o si es que no tengo ningún modo cómodo, o sea, que tengamos que explicar. Primero hay que ver la dosis fisiológica. La terapéutica usualmente, como ya recordamos, es de 15 miligramos por kilogramo dosis cada 4 o 6 horas. Dosis máxima al día es 60. Aquí, bueno, ponemos 90, pero es 60 al día. Máximo 4 gramos al día, máximo 1 gramo por dosis, que es lo que todos manejamos como pediatras. Ahora, la definición de dosis tóxica o repetidas terapéuticas va a depender mucho de qué referencia tomen. Este es el ejemplo de la guía española. Hay una guía neozelandesa, australiana, guías europeas, que cada una le va a dar su definición según su pluralidad y según los paracetamol que tienen en presentación. Pero en general, lo que nos está reiterando el cuadro es que si yo soy lactante o neonato, necesito menos dosis para tener mayor riesgo de complicaciones. Si ustedes pueden ver, un lactante neonato no tiene que tener 75 miligramos por kilogramo, a diferencia de un lactante, de un niño, un adolescente o un adulto que es mayor en la presentación. Igual, si que son supraterapéuticas, vamos a ver protocolos específicos, pero en general hay periodos de 24 horas, de 48 horas, y en un día repito muchas dosis, o si tengo un factor de riesgo que también me condiciona a tener complicaciones. ¿Ya? Pero como bloque central, digamos, en concordancia se considera como 150 miligramos por kilogramo total como dosis tóxica para poder trabajar. ¿Que puedo tener mis diferencias por el grupo etario? Sí. ¿Que puedo trabajarlo por años? También, pero como general 150 para poder trabajar. Listo. Lo segundo es qué es dosis letal y qué es una sobredosis de paracetamol. Y esto no está descrito en adultos, son los estudios los que ha referido. También hay términos de sobredosis masiva, que es lo que se refiere. Acá hablan como masiva, como toda sobredosis que requiere un nivel mínimo requerido. O sea, una dosis tóxica es una dosis masiva, por definición empírica. Hay valores que hablan de si tomo 30 gramos de paracetamol, 50 gramos de paracetamol, si tomo 30 gramos estoy con morfina, si tengo 30 gramos estoy con un antimuscarínico, o si me dosan y tengo 300 de dosaje. La definición va a variar, pero lo que sí se considera que son dosis sumamente altas que condicionan un alto riesgo de fallo hepático o de complicaciones asociadas a la hepatotoxicidad. Y lo otro, como se menciona en general, para estandarizar, consideramos como más de 32 o más de 300 como una dosis letal para poder trabajar y llegar también al riesgo de que el paciente sea tributario posterior de trasplante u otra complicación. Entonces, en esta imagen vamos a poder ver cómo es la hepatotoxicidad. Como recordamos, y hablamos de la PAP, que es el paracetamol, pero para términos científicos, la PAP se metaboliza por el citocromo 450, como explicamos. Hay oxidación, forma el NAPQ1, y el NAPQ1 se va a unir a la glutatión para formar reactivos metabolitos no tóxicos. Pero ¿qué ocurre cuando hay un exceso? Cuando se bloquea toda mi vía fisiológica. El NAPQ1 va a actuar a nivel de la mitocondria. Aquí va a hacer que se active la quinasa de la proteína activada de mitógeno tipo Jung. Al unirse a este tipo de mitógeno, va a hacer una alteración a nivel de la cadena mitocondrial, de la cadena de electrones. Por tanto, aquí va a producir la liberación de superóxido a nivel del lumen mitocondrial, que el cual se va a hacer con el óxido nítrico y va a producir el principal metabolito, que es el hidroxinitrito. Este metabolito es el más tóxico y condiciona todo el daño hepático. ¿Esto qué va a hacer? Nitroliza proteínas, hace disfunción mitocondrial y eventualmente hace que apoptosis y daño hepático de las células que hemos encontrado. En esta imagen también lo que se puede observar son algunos medicamentos que están en estudio para, adicionalmente a la cisteína, como tratamiento. Aquí hablan del azul de metileno, hablan de la metformina y del camagamafomir. Entonces, estos están en estudio y sí hay reportes de su uso, que sí hay beneficios,
pero el detalle que vamos a actuar y con que vamos a trabajar con la N-acetilcisteína, que es lo que, digamos, trabajamos en nuestro medio y a nivel mundial que está aprobado. Entonces, en ese acuerdo también es para poder diferenciar. Yo tengo dosis terapéutica, me hago mis vías de metabolismo, la sulfuración, fluorinación, todo activo y el decreto por mi orina. Si es que no, si hay un exceso, ¿qué hace la glutatión? Hago NACU1, actúa el glutatión, metabolismo activo. Pero si yo tengo un exceso, todo se satura, por tanto va a haber exceso de NACU1 por todo lo explicado y que va a haber necrosis centrolobular, que explica todo el daño hepático que tenemos. Entonces, luego, digamos, para continuar, también hay que hablar de los factores que condicionan mayor riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, en estos factores hay tantos, y se repite una vez más, neonatos y lactantes menores de 6 meses, que esté con un medicamento inductor tipo fenobarbital, isoniazida, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, etcétera, y otros datos adicionales, ejemplo, falla de medro, desnutrición, fibrosis quística, SIDA, etcétera. Estos factores de riesgo, aparte de condicionar la hepatotoxicidad, también implican que mi dosis tóxica va a ser menor. O sea, si era 150 regularmente, con eso mi dosis tóxica es 75 al día. Entonces, eso también es importante para poderlo recordar. Listo. Entonces, el riesgo de daño hepático, como se explicó, en general se habla de 150, ¿ya? Pero va a depender también de la referencia que estén trabajando. Y yo personalmente he tomado la guía neozelandesa y australiana porque es donde hacen más estudios, donde reportan más tipos de protocolos de N-cisteína y donde te determinan y te explican cómo hacer para elevación retardada, prolongada, repetitiva o suprafisiológica, te explican protocolo. Pero en general, acá te hablan de ingesta aguda, ingesta repetitiva. La ingesta aguda se explicó más de 10 gramos en todo el día o 200 por kilogramos por día, la que sea menos, ¿ya? Es una o la otra. Y la dosis, ingesta supraterapéutica repetitiva es la misma, pero en un periodo de 24 horas. ¿A qué se refiere a supraterapéutica? Es que yo como paciente tomo mi paracetamol regularmente, como me ha explicado mi médico tratante, pero tengo tanto dolor, tanta fiebre que comienzo a tomar más. Tomo más y tomo más. Ya no tomo cada 6, tomo cada 3, cada 4, cada 2, repito a la hora. Entonces, el daño no es intencional, es porque tengo un medicamento que me causa beneficio, pero yo estoy excediendo la dosis que debería recibir. Entonces, eso es como una terapéutica. Y el periodo, como se explicó, es en 24 horas o en 48 horas. ¿Por qué 48? Porque el paciente puede tomar en 2 días consecutivos muchos medicamentos. Por eso que el protocolo habla de este tipo de consideración. Aparte, habla el paciente que, por ejemplo, está con dosis terapéuticas no regulares, toma 48 horas y empieza con vómito o dolor abdominal, que también son signos de compromiso hepático. Entonces, casi también lo consideran como un alto riesgo de tener daño hepático o disputa hepática aguda. Ahora, en este tipo cuando ocurre la intoxicación por cetamol, hay 4 fases en las cuales tenemos que trabajar, ¿ya? Hay una fase 1, una fase 2, 3 y 4, según las horas que yo estoy trabajando y según las cuales yo tengo mis síntomas y mi analítica. Entonces, en las primeras 24 horas, regularmente el paciente es asintomático, mis laboratorios son negativos, en general, o sea, normales, y hay ligera molestia o dolor, pero fueron anorexia, pero ocurre todavía las 6 horas de ingesta inicial, o sea, las primeras 24 horas. Al siguiente día, ya en las 48 es cuando tengo mis síntomas tanto clínicos como laboratorial. ¿Qué es lo más común laboratorialmente? Prolongación del DPEC, que está como quick alargado, hipertransaminasemia y elevación de bilis y CREA. Acuérdense también que si bien se trata a nivel renal, también se habla de compromiso renal en caso de intoxicación por paracetamol. A diferencia del compromiso hepático, no hay tantos estudios que demuestren el beneficio con el compromiso renal, a diferencia del hepático. ¿Ya? Seguimos. Entonces, esa es la fase 2, en la cual ya hay dolor a nivel del hipocondrio, puede haber, algunos mencionan hasta náuseas, pero más se describe esto en la fase 3, que son a partir de las 48 horas. Aquí ya solo los síntomas son floridos o llegamos ya tardíamente a tratar un paciente con intoxicación por paracetamol. Ya está con náuseas, vómitos, dolor, ictericia, coagulopatía, encefalopatía, y ya el TG o TGP vuelan a valores que ya requieren sí o sí medicamento de apoyo. Y en la fase 4 es la fase ya de convalecencia o que el paciente o se recupera o pasa a coma hepático o a trasplante, es decir, que si puede mejorar o no. O sea, el hecho de que el paciente pase esta fase no implica que va a estar todo normal. Se puede ver alguna alteración. Esto puede hasta 3 meses aproximadamente. Pero ya se considera que logra sobrepasar esta etapa cuando clínicamente hay mejoría y cuando el paciente a nivel laboral hay mejoría en comparación a cómo ingresó o cómo fue evolucionando. Ya, entonces recordemos las 4 fases de intoxicación. La evaluación en un paciente con intoxicación, como todos deben recordar, como todos médicos debemos tratar siempre, anamnesis, examen físico y a su vez preguntar a la familia. Primero, saber cómo fue lo que ingirió, qué es lo que ingirió, cómo fue la presentación, cuántas veces tomó, a qué hora tomó, quién se lo entregó, cómo fue la adquisición,
Si tiene paracetamol, saber si fue de inversión inmediata, prolongada, si es que fue líquido, si es que fue fluorescente, si es que le puse un inyectable. O sea, todo es importante para poder saber, y por todo lo explicado, qué es lo que yo debo realizar. Aparte, qué le hicieron, qué le dieron, qué tomó, si indujo el vómito, y a su vez, examen físico, constantes vitales, y una vez que tengo toda esta evaluación, como todo paciente intoxicado, ABCD, vía aérea, respiración, circulación, neurológico y exposición. No voy a centrarme en detalle de esto porque es parte de la evaluación que todos médicos y pediatras hacemos en un paciente en un shock trauma o un manejo de un tópico. Así que vamos a pasar a la parte, digamos, que tenemos que conversar. Entonces, ya, supongamos, pregunté, averigüé, supe todo lo que tomó el niño, lo que le dieron. Ahora yo debo a tratarlo. Aquí, ¿qué hago? Primero, hago descontaminación gastrointestinal. Entonces, las indicaciones de ese tipo de procedimiento es cuando hay una intoxicación verdadera y es una sustancia recuperable. ¿A qué se refiere este? Que es una sustancia que cuando yo le doy cierto medicamento que vamos a explicar, me garantiza de que puedo reducir el daño que puede producir. Eso es recuperable, que puedo extraerlo en comparación a otros insumos. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? En general se hablan que son menos de 2 horas o 1 hora tras la ingesta, pero luego vamos a ver que depende del medicamento para ver que yo hasta puedo abrir hasta 4 horas o hasta puedo hacer repetitivo la descontaminación, que luego lo vamos a conversar. Ahora, aquí es importante ver que si el paciente estuvo en coma o hay alguna alteración de peristaltismo, puedo ampliar el tiempo a 6 horas para mi descontaminación. Va a depender de cómo cada caso yo le evalúe y qué es lo que se haga. Y lo importante es que no haya riesgo de aspiración, o si es que hay algún riesgo, yo ya garanticé vía aérea y ya protegí. Entonces yo puedo hacer descontaminación, porque puede pasar que pacientes se intoxiquen y tengan más complicaciones, se intuben en shock trauma y tengan que intubarlo, pero pasaron 2 horas y puedo descontaminar. Pero ya garanticé y protegí vía aérea, entonces puedo realizarlo. Ahora, ¿con qué realizo esto? Con el carbón activado. ¿Ya? Esta es una técnica de descontaminación de elección siempre y cuando la sustancia sea absorbible. Absorbible se refiere a una sustancia en la cual se puede hacer que las otras sustancias se adhieran a la misma, a diferencia de absorbible. Entonces, el carbón activado lo que hace es que todo el exceso de paracetamol se adhiera a su superficie y pueda ser excretado sin ser absorbido ni metabolizado. Hay que recordar esta mnemotecnia que es el FILES para poder recordar qué sustancias yo no puedo usar carbón activado porque no se van a absorber. Aquí se encuentran los pesticidas, el hierro, litio, hidrocarburos, metales pesados, los ácidos alcalios, o sea, intoxicación por los mismos y disolventes. O sea, esto no los puedo utilizar con carbón activado. Entonces, recordemos esa mnemotecnia, el FILES. ¿Cuál es la dosis? 1 gramo por kilo vía oral. En general, hay varias dosificación y hay referencias que les dicen que es 25 gramos en menos de 14 años o 60 en mayores. Hay otros que le dicen 25 a 50 en adolescentes y de 50 a 100 en adultos. Va a depender el protocolo de esa institución para ver cuál es lo que se trabaja. Pero en general, puntos de corte 25, 50, 100 para poder trabajarlo como dosis estándar. Ahora, ¿qué es el beneficio? Que lo puedo dar con zumo de frutas, agua, bebidas de cola, chocolate, pero sin leche, netamente por la interacción que hace con carbón activado. Por eso es que se pone sin leche. Y como se explicó, se debe dar en las primeras 2 horas cuando yo tengo ingesta de paracetamol de liberación inmediata o cuando tengo una sobredosis más de 30 gramos en las 4 primeras horas. Como repito, depende mucho de mi protocolo, depende de mis indicaciones y el tiempo en el cual yo estoy recibiendo el paciente con intoxicación. El tratamiento de las contraindicaciones es, como se explicó, vía no protegida, cuando hay riesgo de obstrucción, hemorragia, perforación, o cuando el paciente ha ingerido cáusticos y hidrocarburos. Como recordamos, en la Remoneno 6, pesticidas y hidrocarburos están incluidos como no puedo utilizarlo. Por tanto, por consiguiente, no puedo usarlo cuando tengo este tipo de casos. Y el lavado gástrico lo que sí refiere es que es de manera excepcional y cuando yo tenga seguro que la cantidad es reciente y puedo hacer el lavado y extraerlo. Pero si es que no tengo, por ejemplo, no tengo la seguridad, han pasado 8 horas, 10 horas, no tiene ningún beneficio que yo haga lavado gástrico y pueda hacer hasta aspiración al paciente. Pero si tengo seguridad que si en 1 hora, que no tengo carbón activado o no tengo el mismo, puedo intentar hacer lavado gástrico. Pero recordando que no puedo usarlo con hidrocarburos, con pesticidas, lo mismo que ya se ha explicado previamente en los cuadros, ¿ya? Listo. Esa es la primera parte, que es la descontaminación. Y el segundo, que es la parte principal, es la N-acetylcisteína, que a partir de ahora vamos a hablarlo como NAC, para no repetir mucho. Ya, en el NAC, este tipo de medicamento fue testeado en los años 70 como un antídoto para poder sustituir el glutatión, ya por todo lo que se ha explicado. Hay protocolos orales, endovenosos, doble bolsa, triple bolsa, una bolsa, y protocolos específicos según yo tenga dosis muy altas de paracetamol PESA terapias, ¿ya? Pero aquí en general el endovenoso fue aprobado por la FDA, pero en Reino Unido y otros países, y el oral es aprobado por la FDA. El beneficio del NAC es que es altamente efectivo en las primeras 8 horas, y esto es importante por los protocolos que vamos a revisar, pero refieren que a las 24 horas tiene menos efectividad, pero puedo intentarlo, o sea, puedo intentar darle, porque igual va a haber cierta acción a no darle absolutamente nada.
Ahora, el ANAC el mecanismo de acción es principalmente porque barra el NACQ1 y evita que se formen todos los aductores que hemos explicado. Lo que hay que recordar es que el ANAC brinda un soporte para dar cisteína y producir glutatión. Y glutatión puede interactuar con el NACQ1 y así haya digamos, no haya la absorción de estos metabolitos tóxicos. Esto significa que el ANAC no interacciona con NAMPU1, o sea, no es acción directa, es indirecta a través de producción de glutatión, ¿ya? Aparte, la ANAC, cuando está en exceso y no se forma para glutatión, esta pasa a ser parte del ciclo de Krebs y a su vez brinda soporte para formar ATP. Acuérdense que si es que hay daño hepático, hay glucólisis, hay anaerobiosis, por tanto hay más daño hepático. Si yo tengo un ciclo de Krebs activo que me da metabolismo mitocondrial porque hay disfunción, favorezco la recuperación. Entonces, eso también son los dos mecanismos, ¿ya? El otro precepto que vamos a recordar es que la relación osmolar es 1 a 1, o sea, hay una NAC por cada un molde de NAC1. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener un protocolo específico para tratar intoxicaciones altas, en el cual sigue este precepto, que la relación es 1 a 1 para poder trabajar. Ahora, ¿cuál es el instrumento que yo uso para poder evaluar la toxicidad? ¿Ya? Aquí uso un nomograma, que es el Rumac-Matthew. El nemograma, como recordarán, es un gráfico en el cual yo puedo relacionar dos variables o más, hasta 3, 4, depende del nemograma que yo haga, pero me permite interpretar un valor numérico según las variables que estoy interpretando y según la acción que yo debo tomar. Entonces, aquí hay dos líneas, como pueden ver. Hay una línea con líneas punteadas y hay una línea oscura y marcada. Las líneas punteadas es la línea Reman-Matthew original, en la cual te habla la línea de tratamiento. La línea que es sobre la línea es para tratar y para abajo es para observar. La línea negra oscura bueno, acá no está tapado, está tapado. Ya, ahora sí. Mm, No sé si lo voy a reducir. ¿Perdón? Ya, ahora sí, perdón. Era hace rato, ya. Entonces, el nomograma, como les comenté, está estandarizado, ¿ya? Pero este es solamente para ingrestos agudos y de liberación inmediata. Luego vamos a ver que hay liberación prolongada, repetitiva, que aquí no puedo usar mi nomograma porque no está estandarizado para esos usos. Y bueno, recapitulando, entonces la línea de tratamiento, la línea negra, esa línea fue planteada para poder reducir el umbral de tratamiento, porque muchos pacientes cuando llegan a mi hospital, yo te puedo decir, ha tomado hace 4 horas, pero puede que sean 6, puede que sean 8, puede que sean 10, no se sabe el tiempo exacto. Entonces, al bajar el umbral me permite dar un tratamiento pronto y adecuado. Por eso es que hay dos líneas. Entonces, el espacio entre la línea negra y la línea punteada se llama como zona de penumbra, zona de posible daño hepático, que o sea, es probable que haya daño hepático, pero igual es, digamos, para observar. ¿Ya? El nomograma, adicionalmente, ya acá está, lo que te expliqué. Estados Unidos se baja el 25% por lo mismo, para solventar el error que hay por una historia clínica incorrecta, que es el 25%. Entonces, que hay esa variación entre uno y otro. ¿Hay más nomogramas? Sí. Ya. El nomograma de Estados Unidos que está validado tiene dos componentes, como pueden ver. Un componente de horas post-ingesta, que es la parte inferior, y en la parte lateral, que es la concentración sérica del... Bueno, no sé qué pasó acá. Lo dejaré ahí ya. Ahora sí, la concentración sérica a nivel de microgramos por mililitro. Ahora, ¿por qué es importante recordar estas unidades? Porque hay nomogramas, por ejemplo, en Nueva Zelanda y Australia, que trabaja con otras unidades. ¿Ya? Este es el nomograma, digamos, con el que trabajamos. Este es el nomograma de Australia y Nueva Zelanda, en el cual, a diferencia del anterior, ven que hay dos columnas. En un lado derecho está la dosificación por micromoles por litro y el lado izquierdo está la de miligramos por litro. Entonces, va a depender cómo dosen el paracetamol en mi hospital, en mi localidad, donde yo esté, y qué nomograma usa y qué está validado para poder trabajarlo. Pero el que trabajamos generalmente es el de, como se explicó el anterior, el de Roman Matthew, que es el de general. Acá es el caso de Nueva Zelanda, pero los presento para que vean que también hay más nomogramas según cada realidad, para que puedan trabajar. Listo. Entonces, primera pregunta. Luego vamos a ver los protocolos, pero primero es, ¿a las cuántas horas yo debo dosar el paracetamol en sangre? En general se habla de 4 horas, pero va a depender de la presentación. En lo que es paracetamol tipo líquido debe ser solamente a las 2 horas por el tipo de absorción que tiene. Pero en general recordemos que son 4 horas. Cuando ocurre esto, yo debo dosar en las 4 horas y en ocasiones hablan hasta 8 horas si es que yo tengo seguridad de que hay algún tipo de lentecimiento. O sea, que tengo un medicamento adicional que haga que absorba menos el paracetamol. Por tanto, si es que hay menos absorción, la dosis sérica a las 4 horas no va a ser la verdadera. La de 8 horas sí podría ser la que yo necesite para poder darle a mi paciente. Listo. Entonces, ya viendo esto, vamos a ver las presentaciones. Ya primero aquí vamos a ver la vía de administración, luego los protocolos y luego el guía de atención de cómo se hace en cada caso. En las vías tenemos dos.
la endovenosa y el oral. Ambas tienen similar eficacia y la seguridad es similar, pero la diferencia principal son las horas que yo administro entre una y otra, los efectos adversos y qué puedo usar yo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me está vomitando con náuseas y yo le pongo la vía oral, tengo muchos problemas de que no me va a tolerar la que yo le uso. Entonces, toca la vía endovenosa. Entonces, si yo, aparte que me vomita, yo le doy el NAC y comienza a vomitar más, complico más el cuadro. Entonces, va a depender mucho de cómo vuelve mi paciente. En la vía endovenosa, por la misma vía como es un medicamento, hay riesgo de reacción anafiloides en un 23 o un 50%. Esta es la vía cuando yo no tengo una vía oral garantizada y a su vez solamente la paso en 21 horas, que es un corto tiempo. A diferencia de la oral que llega a ser hasta 72 horas, y este beneficio que tiene es que yo puedo darlo después de darle carbón activado. O sea, doy carbón activado, pasan 2 horas y puedo iniciar mi infusión oral de mi N-cisteína. Ya. Entonces, los sistemas son dos. El sistema endovenoso son de doble bolsa, triple bolsa, y luego vamos a ver que también hay uno de una bolsa y con más protocolos. El sistema de triple bolsa es el que surge en 1970 y es el que se usa empíricamente sin estudio de dosificación. Y este es altamente eficaz cuando lo comparo a no tratamiento y las principales opciones son las anafiloides, como os he explicado. El detalle de la triple bolsa es que como es un régimen complejo, porque son dosificaciones, hay problemas que puede haber error o también un problema en la dosificación. A diferencia del doble bolsa. El doble bolsa, como solo son dos sistemas que yo uso, es más fácil de entender y más fácil de dar tratamiento para que pueda, digamos, minimizar las RAMs. Entonces, en la triple bolsa, debo trabajarlo por pesos. Si son menos de 20 a 40, más de 40 o adultos. Aquí les van a dar dosis por kilo, cuánto debo diluirlo por kilo y por edad. En general, los puntos de corte son 150, 50, 100. 150 en una hora, 50 en 4 y 100 por kilo en 16 horas. La dilución lo pueden ustedes verificar una por una para no estarlo repitiendo y leyendo. La idea es que también recordemos algo puntual para poder 150 en una hora, 50 en 4 y 100 en 16. O sea, 50 miligramos por kilo en ese tiempo y así sucesivamente. La dilución va a depender de mi peso. Si es que tengo menos de 20 kilos, lo paso cc por kilo de dextrosa. Si es que hago de 40 es una estándar. Y si, por ejemplo, tengo más de 40 kilos, es 200 como mínimo según lo que yo tengo que administrar. Ya sea, la dilución va a depender de mi edad y de mi peso. Otra cosa a recordar es que aquí el protocolo te habla de dextrosa, pero también puedes diluirlo en suero fisiológico o en suero al medio normal. También es fácil de diluirlo, ¿ya? Pero el protocolo te habla más de glucosa al 5%. La pauta oral maneja los dosis similares, pero son solamente dos valores, 140 y 70. 140 en la primera hora como carga y luego 70 cada 4 horas por 17 dosis. O sea, como son 17 cada 4, o sea, por día doy 6 dosis. Si multiplico en 2 días serían 12. Entonces serían casi más de 2 días que tengo que administrar mi tratamiento. Esa es la diferencia, a diferencia de la endovenosa que es en menos tiempo, que es aproximadamente 21 horas. Entonces, este es más o menos gráfico para ver el sistema del triple bolsa. Primero hay una dosis carga de 150 miligramos por kilo dosis en la dilución que yo encuentre por mi peso, 13 por kilo, 150, 200, lo que yo me dé en mi protocolo, lo paso en una hora. Luego empiezo a 50 por kilo en una dilución tanto en 4 horas y luego paso a 100 por kilo en mi dilución que yo encuentre por 16 horas. O sea, el total de administración, como pueden ver, es 16 más 4 más 1, 21 horas de la vía endovenosa. En la vía oral, que es la parte inferior, es lo mismo. Una dosis de carga de 140, luego 70 por kilo cada 4 horas por las dosis que hemos mencionado. Entonces, en total, administro casi entre 2 a 3 días de tratamiento. Entonces, son más días que yo tengo que dar el medicamento. Ahora, en nuestro medio, depende qué hay para tratar. Si tengo NAC oral, doy. Si estoy endovenoso, doy endovenoso. Pero, bueno, acá tenemos más NAC oral en sobres que la presentación endovenosa. Listo, este es el sistema triple bolsa, o sea que hemos visto que el protocolo es el triple, o sea que 150, 50, 100, 1, 4 y 16. En el sistema doble bolsa, a diferencia del anterior, solo doy dos infusiones, una dosis carga de 200, que lo paso en 4 horas, y una segunda carga de 100 por kilo que lo paso en 16. O sea, paso igual 20 horas de tratamiento, pero solamente doy dos sistemas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mi dosis máxima? ¿Ya? Entonces, la dosis máxima en general se habla que depende, por ejemplo, si yo doy 200, le ponen como 20 gramos dosis máxima para generar. Si le doy 100 por kilo, 10 gramos. Si le doy 5, 50, más o menos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, la infusión inicial son 200 miligramos por kilo de NAC, máximo 22 gramos, y lo diluyo en dextrosa, o como les comenté, también en suero fisiológico. El volumen de dilución, como repito, depende de mi edad.
tengo un niño, le voy a dar, como dice aquí el protocolo, en 7 mililitros por kilo hasta 500. Por ejemplo, si mi niño pesa 20 kilos y le doy 200, ¿cuánto sería? 2.8 gramos, ¿verdad? ¿En cuánto? En 140 cc, de dextrosa o cero fisiológico. Ya, y eso lo pasa en infusión de 4 horas. Y la segunda bolsa, igual, son 100 miligramos por kilo, máximo 11, en los mismos criterios de dilución y se pasa en 16 horas. Entonces, recordar acá, importante, estos son números, o sea, no es que tienen que memorizarlo, porque al final la memoria es frágil. Lo importante es saber cómo usar y dónde buscar para poder dar el tratamiento. ¿Ya? Y también la dosis máxima. Entonces, repito, si es que doy 200 por kilo, mi dosis máxima es 20 a 22. Si doy 100 por kilo, mi dosis máxima es 10 a 11. Entonces, si doy, ejemplo, 200, le quitan un 0, 20 dosis máxima. Si le doy 50 dosis máxima, 5. Entonces, para recordar y hacer algo puntual. Repito, la dilución se hace por la edad, perdón, por el peso, según mi protocolo, y lo puedo dar en dextrosa, en fisiológico o en solo al medio normal. Depende qué es lo que yo puedo dar. Porque puede ser tan salado que le llegue un niño con diabetes insípida, que está llegando a desmopressina, que se tomó paracetamol y tiene que regular sodio, tiene que regular glucosa, tiene que regular todo. Y corticoides. Entonces, si es que, por ejemplo, no le puedo dar dextrosa por X razón, ya tengo cero fisiológico. No le puedo dar sodio, ya le doy dextrosa. Entonces, ya tienen cómo jugar para poder dar tratamiento. Porque les puede llegar todo tipo de pacientes, ¿ya? Seguimos. Y ahora, recapitulando, sé que es algo extenso, pero tenemos sistema doble bolsa, triple bolsa. ¿Hay otros sistemas? Sí, hay otros sistemas. Hay sistema de una bolsa, hay protocolos de 54 horas, hay múltiples protocolos que pueden encontrar. Pero hay un protocolo que fue estudiado hace unos años, que es el sistema oral, pero en endovenoso, que es el sistema, el informe que está, digamos, la última referencia. Y según la dosis que yo dé, hay un acumulado que yo voy a seguir dando en total. ¿Ya? Entonces, esto es para recordar que hay múltiples sistemas, pero lo que más trabajamos es el de 3 y el de 2 en general. Este es otro cuadro para poder ver todos los sistemas que hay. Hay, por ejemplo, el sistema del FDA, el de oral, el sistema del SNAP, el de doble bolsa, triple bolsa, cuatro bolsas. O sea, lo que ustedes puedan, hay múltiples protocolos para poder trabajar, pero esto es igual para recordar que hay esta variación. Listo, entonces ahora vamos a ver específicamente los protocolos. Ya sabiendo qué doy, cómo lo doy, en cuánto tiempo lo doy, hay que ver qué tipo de medicamentos estoy recibiendo. Entonces, en nuestro medio hay paracetamol de liberación inmediata, es el que conocemos, y hay en otros lugares del mundo y también, bueno, debe haber en el mercado, la liberación retardada, que vamos a ver cuáles son los componentes, ¿ya? En liberación inmediata, que es el que acá puedo usar el nomograma que hemos comentado, se mantiene el protocolo. O sea, mi descontaminación con hormón activado, uso mi nomograma y veo mi velocidad y cuánto tengo que administrar. Entonces, en este protocolo, en esta imagen vamos a poder observar, perdón, bueno, acá, para poder explicar mejor. Entonces, cuando yo tengo mi ingreso del medicamento, lo divido en mis horas, en 2, 2 a 8, 8 a 24, más de 24 horas. El punto de corte es 8 horas. Si mi niño me llega después de 8 horas, tengo que iniciar sí o sí la NAC, independientemente de cómo lo vea. Tengo que iniciar mi administración. Si yo tengo entre 2 a 8 horas, tengo la opción de ir evaluando y dosando para ver si doy o no la NAC. Pero recuerden, más de 8 horas tengo que dar sí o sí NAC. Ahora, si estoy menos de 2 horas, por protocolo, carbón activado, y luego doso. ¿Qué doso? ALT y doso paracetamol endovenoso. ¿Por qué ALT? Porque ALT es específica del hígado, a diferencia bueno, sería el TGO. Es específica del hígado, a diferencia del TGP, que es de corazón, pulmón y difuso. Por eso es que acá en el protocolo te dice dosar ALT y paracetamol. En nuestro medio, bueno, no sé si están dosando paracetamol ahora. ¿Están dosando ahora? No, seguimos con TGO, TGP, entonces. Pero en general se dice que debería dosar para poder hacer tu mamograma y saber cuánto tiempo prolongo mi NAC o cuánto tengo que reducir. Ya, entonces, repito, ya en menos de 8 horas, doso mi paracetamol, doso mis transaminasas y evalúo mi nomograma. Voy a mi nomograma y veo, supongamos que está en 10, no tengo que tratarlo. Ya lo observo, controles en 6 horas, 8 horas. Sigue menos 10, no lo trato. Supongamos que llega alto, trato. Entonces va a depender de mi nomograma para poder darlo. ¿Ya? Y los puntos de corte a recordar que siempre deben usar 10 y 50. 10 concentración sérica de paracetamol y 50 como transaminasas que usan siempre de punto de corte para ver si yo continúo o suspendo mi función de N-acetilcisteína. Entonces, supongamos que llegó después de 8 horas, que es lo que más común nos llega, porque siempre llegan un poco tarde al hospital. Entonces, llegamos, inicio mi NAC. Doso mi transaminasas, doso mi paracetamol en un mundo ideal, y evalúo. Entonces, acá dice, por ejemplo, mi concentración está bajo mi nomograma y mi LT está menos de 50, entonces, ¿qué hago?
Sigue evaluando y veo que si sigue reduciendo, le suspendo mi NAC. Pero si veo que está más de 50 el ALT y el paracetamol está más de 10 o no completa infusión, debo seguir con mi infusión de tratamiento. Ahora, cuando yo decido duplicar mi dosis, ¿se acuerdan? El protocolo te hablaba en doble bolsa de 200 y 100. Pues yo cuando mi segundo sistema lo paso a 200. Cuando el paciente persiste con mi elevación de mi TGO y mi paracetamol más de 10, pesa el medicamento que yo le he dado. Entonces, ahí tengo que prolongar mi infusión a mayor dosis para poder ver. Entonces, el punto de corte repetitivo, y acá lo recarta el protocolo, es continuar infusión de tratamiento si es que el LT es más de 50 o el paracetamol es más de 10. Entonces, esos puntos de corte me permiten ver si es que yo debo continuar o no mi infusión de N-cisteína. Ahora, ¿qué consideraciones? Si es que tengo sobredosis, o sea, dosis más de 50, más de 30, más de 40, es muy probable que mi paciente requiera infusiones de más de un día, más de 2 días de NAC. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Preguntar a un toxicólogo. Siempre hay que preguntar al toxicólogo para ver el tratamiento y el esquema específico. Como han visto, hay muchos protocolos, hay muchas variaciones, y esos protocolos vienen en función a casos específicos. Y en función de eso se explican y se van testeando y viendo cuál puedo utilizar. Igual, si tengo un caso raro, ¿cuál es el especialista de estos casos? Toxicólogo, para que pueda indicar qué es las pautas que yo debo seguir realizando. Listo, entonces esa es digamos, la intoxicación general, la común y silvestre. Pero ¿qué pasa si es que llega mi niño y comenzó a tomar múltiples pastillas o, por ejemplo, comenzó a tomar progresivamente? ¿A qué me refiero progresivo? Por ejemplo, le doy paracetamol horario hoy día. Llegó a las 6 y la mamá dijo, no, le duele mucho, le doy 2 dosis más. Llegó 4 horas, le duele, no, le doy 3 dosis más. Y le doy duplicando y duplicando. O sea, es escalonado porque estoy subiendo mi dosis repetitivamente y estoy dando más medicamentos tóxicos, a diferencia de una monodosis que recibo como carga, digamos, que es lo que es del caso anterior. Entonces, aquí, ¿cómo se le llama sobredosis escalonada? Es toda dosis terapéutica en periodo mayor de 2 horas u 8 horas, cuando el acumulado supera los 4 gramos. Y acá, bueno, según la referencia que se utilizó, que es la guía de Australia, es cuando hay intención de autodaño. Pero en general también puede haber ese caso de pacientes que reciban sobredosis por, digamos, por desconocimiento, porque puede pasar ese tipo de casos. Ahora, en estos casos, a diferencia de la liberación prolongada, aquí sí puedo usar mi nomograma y sí es mi protocolo. Ahora, ¿por qué? Porque a diferencia de la liberación prolongada, que tiene dos componentes, aquí si bien yo sé a qué recibió la última dosis, entonces yo puedo cuantificar y predecir cuánto tiempo debo seguir usando mi nomograma. Y sigo usando el mismo medicamento, que es la liberación inmediata. Si yo uso otro medicamento, sí varía mi tipo de uso y aquí ya no puedo usar mi nomograma para poder trabajar. Ya, y como les comentó, es similar y el mismo, repito, el protocolo es 8 horas. Si pasa más de 8 horas, tengo que usar sí o sí infusión de NAC. Y aquí si hay una variación. Explicamos que la dosificación es en general a las 4 horas, ¿verdad? Pero si estoy escalonada, debo dosar a las 2 horas, porque hay diferentes picos de dosis de medicamento que estoy recibiendo, por donde debo garantizar de identificar la dosis exacta. Y luego de esto mantengo mi nomograma para seguir evaluando. Ahora, esa es inmediata. Ahora, la otra es la retardada. Ahora, ¿qué es la retardada? O sea, son pastillas que contienen dos componentes. Un 70% más o menos de liberación retardada, o sea, que da picos fluctuantes, y un 30% de liberación rápida. La tableta viene como de 665 según el protocolo australiano, pero hay más presentaciones de 650, de 200. Ahora, ¿por qué hay prolongadas? La liberación prolongada, en teoría, tenía el objetivo de reducir las tomas. O sea, si yo tomaba el día para paracetamol 4 veces, lo bajo a 3. Entonces, doy, digamos, menos dosis y tiene más efecto. Pero como tiene dos componentes, yo no puedo usar mi nomograma porque, porque tengo un componente desde rápido, que mi nomograma va a seguir, pero como tengo la otra parte dentro, se va a ir liberando progresivamente. Por lo tanto, mis picos van a ser tan fluctuantes que mi nomograma no me va a ser útil. Y aquí yo voy a utilizar los puntos de corte que comenté, 10 y 50, para poder trabajar. En estos casos, cuando la liberación retardada en nuestro medio no es tan común porque no es tanto el uso, pero sí en otros países, como se repite, no se usa el nomograma. Aquí el tratamiento se basa en dosificar las transaminasas y el paracetamol. Y aquí sí me da el beneficio que yo puedo usar descontaminación. ¿A qué se refiere? Si yo tomo un medicamento que me va a hacer metabolizado en, digamos, 6 horas en mi estómago, supongamos, una parte ya se liberó, que es la inmediata, pero queda la retardada. Por tanto, yo puedo usar carbón activado a las 4 horas, 6 horas para seguir retardando, para, digamos, descontaminar. Si, por ejemplo, pasaron 12 horas y el paciente sigue tomando las pastillas, yo puedo ampliar mi espacio de horas para usar carbón activado. Entonces, ese tipo de medicación me da la opción de seguir usando la descontaminación. Pero, como repito, depende mucho del caso para poder ver.
Ya es lo mismo similar que se ha comentado. Y aquí está, los protocolos se mantienen, igual son 20 horas y aquí sí hablan de la dosificación. Si, por ejemplo, yo veo que le di más de 5 gramos por kilo en todo el día, mi segunda bolsa duplico la dosis, como se explico. Ya, de 100 le doy a 200 en el tiempo que yo he estipulado. Y todo lo mencionado, cuando yo dosis inicialmente paracetamol, puede que solamente refleje la parte inmediata, pero no la parte retardada. Por eso es que mi nomograma no me es efectivo. Y bueno, esto es similar y lo que se comenta, y reitero, los puntos de corte siguen siendo ALT más de 50 y paracetamol más de 10. Pero en este caso, por favor, siempre las unidades. Aquí son miligramos por litro. El nomograma trabaja en microgramos por mililitro. Entonces tienen que convertir para volver la equivalencia según lo que van a encontrar. ¿Ya? Y acá está el protocolo para poder explicar. Entonces, ¿qué pasa? Ya llegó mi niño y tomó su retardado, supongamos, tomó ese paracetamol. Pasan menos de 4 horas, uso carbón activado. Pasan más de 4 horas, uso carbón activado, pero inicio inmediatamente mi NAC. ¿Cuáles son mis dosis? Lo mismo protocolo, doble voz, triple voz, según lo que yo quiero trabajar. Y aquí veo cuánto ha dosificado, cuánto ha ingerido. Son 500 por kilo o 30 gramos y con eso evalúo. Si, por ejemplo, efectivamente ingirió eso, yo continúo con mi doble bolsa y evalúo cada 4 horas para ir viendo cómo va el paracetamol y según eso veo si tengo que duplicar mi infusión de el segundo bloque de la NAC. Y si es que no, igual sigo dosando para ir evaluando y viendo cuál es el valor adecuado si es que debo o no suspender la administración. Entonces, el protocolo no lo voy a repetir, la idea es que todos podamos revisarlo, la idea es tener algo puntual para poder trabajarlo. Igual, si revisan, el punto de corte se mantiene, siempre 50 y 10 para poder trabajar y decir si yo mantengo o no mi solución de la NAC. Ahora, detalles, paracetamol líquido. El paracetamol líquido es el que más usamos en pediatría, como podemos ver, que es el caso de los menores de 6 años. La guía lo que sí te dice es que aquí, como repetir, los dosis, la dosificación son a las 2 horas, no a las 4 horas, por el tipo de absorción que tiene, ¿ya? Y aquí ya no repito a las 6, repito a las 4 horas. Por ejemplo, le dosé a las 2 horas, a las 6 horas, 10 horas y voy dosificando y viendo. Y acá se dice que si es más de 150 miligramos por litro, ahí sí inicio mi NAC. ¿Ya? Si no, puedo seguir mi nomograma del Roman Mac, puedo seguir trabajando. ¿Ya? Y acá te pone bien claro, o sea, en caso solamente la edificación de 2 horas es cuando es líquido, en las otras sigo entre 4 horas, y en mayor de 6 años es intoxicación aguda. ¿Ya? Y acá está la ingesta terapéutica. Esto es muy similar a lo que se acaba de explicar, igual se trata como intoxicación aguda o intencional. Igual, aquí la diferencia quizás en los otros protocolos es que el valor ya no es 20 de paracetamol, aquí te ponen como, perdón, no es los 10, te ponen como 20 para iniciar sí o sí la NAC. Ya es la única variación que te usa. Y aquí sí los controles igual son cada 6, cada 8 horas para poder ver los valores de las transaminasas y el traje de paracetamol. Y bueno, el protocolo es similar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no tengo la opción de dosar mi paracetamol o no tengo cómo evaluar o estoy, supongamos, trabajando en X lugar y tengo que dar tratamiento. Entonces, aquí se refiere que tú evalúes según cuánta dosificación o cuánta dosis ha tomado el paciente. Hablan de 30 gramos, 500 miligramos por kilo, de 10 gramos o de 200 independientemente, digamos, del cuánto ingerido, se mantiene carbón activado, si es que son 2 a 4 horas, si es que no uso la NAC, y luego voy evaluando y voy refiriendo para poder ver y ir evaluando. Listo. Y bueno, es similar a lo que hemos comentado. Ahora, ¿cuánto tiempo debe continuar la infusión? Que ya sé cuánto es mi protocolo, ya sé cuánto debo administrar, pero ¿cuánto tiempo tengo que administrarlo? Depende de cada caso, depende cuánto encuentro de transaminasas, depende cuánto volumen he ingerido de paracetamol y depende cuánto no responde mi tratamiento. Ahora, eso tiene que ver porque hay protocolos ya muy específicos para dar una velocidad de infusión de NAC por hora, según cuánto encuentre de dosaje del mismo. ¿Ya? Pero en general, la infusión, en teoría, por protocolos, horas, 72 horas, endovenosa 20, 21 horas, que es lo que estamos conversando. La monitorización durante la terapia es igual, es perfil hepático, perfil renal, electrolitos y también población hemograma para poder evaluarlo, para poder disfunción. Cada cuánto debo ir dosando depende también según cada cuadro, ¿ya? Pero en general se dice que puede ser cada 12 horas o cada 8. Va a depender según cómo ustedes vayan evaluando sus protocolos en cada institución. Y ahora sí vamos a hablar del caso específico de cómo debo continuarlo, ¿ya? El detalle de continuarlo es porque es el siguiente.
En el nomograma hemos visto dos componentes, ¿verdad? La parte de dosificación y las horas. La dosificación sérica me va a determinar el riesgo de que el niño haga hepatotoxicidad. Mientras mayor sea el valor, el porcentaje aumenta. Si es más de 500, llega a ser hasta un 33% de riesgo. Entonces, si tiene alto riesgo, yo debo aumentar mi infusión. ¿Cómo yo modifico mi infusión? Hay 9 preceptos que debo considerar para poder trabajar el tema de la infusión. Entonces, recordemos que mencioné al inicio que debemos recordar el precepto de que el NAC1 está 1 a 1 molar con el glutatión, ¿verdad? Y si ven, en el punto número 7 ponen que ratio molecular es 0.9, que es similar a 1. O sea, el tratamiento de la NAC se basa en este precepto. Hay otros 9 preceptos que hablan de que, por ejemplo, que el primer bol es suficiente para poder dar para la dosis del que he recibido, que no hay suficiente glutatión para poder trabajarlo, y más preceptos que no los voy a leer porque pueden revisarlo. La idea es que recordar que hay estos tipos de evaluación. Lo importante recordar acá, como comenté, el precepto 1, que el ratio molar es 1 a 1 y que el bolo es suficiente para poder iniciar el tratamiento. Ya, entonces, esta es la fórmula. Ya, entonces, a ver, bueno, ¿cómo es la fórmula? Entonces, aquí explicamos que vamos dosando, ¿no? Sigo mis protocolos, yo dosé a las 4 horas y encontré 300 microgramos por mililitro de mi dosaje sérico. Esto equivale aproximadamente que el niño tomó o persona 32 gramos de paracetamol, aproximadamente. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para poder saber cuánto se ha expuesto mi niño al paracetamol. Y con eso voy trabajando. ¿Ya? Entonces, la fórmula es la siguiente. La PAP, o sea, se refiere la dosificación de paracetamol sérico, lo divido entre 32 y lo resto con el mismo entre 16 para poder trabajar cuál es mi velocidad de difusión que debo aumentar o progresar. ¿A qué me refiero esto? Entonces, vamos a volver al esquema de tratamiento para que quede claro. Espera un segundo. Ya, acá, para que quede más claro. Entonces, recordamos que en el esquema endovenoso quedamos que era en triple bolsa, primero 150, 50 y 100, ¿verdad? Ya. Supongamos que ya pasaron mis 21 horas de tratamiento, ya completé y me sale 500 de paracetamol. Entonces, yo debo seguir administrando mi NAC, pero ¿a qué flujo le voy a dar? Para esta es la fórmula que les he comentado. Entonces, ese es el precepto de que ya completé mi tratamiento, ya tengo velocidad, cumplí mis 21 horas, y si dividen, por ejemplo, acá les hace 100 miligramos por kilo en 1000 cc. 100 entre 16, ¿cuánto es? Dividan, por favor. 100 entre 16. Rápido. Ya, entonces, es que yo estoy pasando 6.25 miligramos de la NAC por hora, ¿verdad? En ese lapso. Esa es mi velocidad de infusión con ese tipo de presentación. Pero supongamos, como repito, que llegó mi niño, yo le acabé mis 21 horas y me sale 600. O sea, sigue saliendo alto. Ya completé mis 21 horas. Ahora, ¿a qué velocidad debo pasarle esta NAC ahora? Entonces, aquí uso esta fórmula como se explicó. Si repito, si salió 600, esto equivale a 64 a nivel de paracetamol que toman oral. Entonces, estos 600 le divido entre 32 al rango de 16. O sea, si divido 600 entre 32, sale 19 aproximadamente. Y si divido 600 entre 16, sale 37. Mi rango de infusión va entre 19 y 37. Rango medio, 25. Supongamos que le sigo administrando, pasaron 8 horas más, le doso, ahora salen 300, entonces yo debo continuar con mi infusión. Entonces, los 300 equivalen a 32 y divido 32 perdón, 372, 9. 300 entre 16, 18. Entonces, infusión es entre 9 y 18. ¿Cuánto doy? 12.5, 15, 18, lo que le diga su corazón, lo que ustedes evalúen, ¿ya? Pero lo importante de recordar esto es que esto nos sirve para poder casos raros. O sea, el hecho de que no sea común implica que no pueda pasar. Lo importante es saber qué hacer. Igual lo importante es recordar, porque es matemática, o sea, no es algo extraordinario, es simplemente tener la información para poderla aplicar. Entonces, recordemos esto. O sea, y si quieren, hay también las equivalencias. Si tienen 300 séricos, les sale como 32 de paracetamol. Ya calculen más o menos cuánto recibió el niño y qué velocidad debe administrar. Ya, hasta. Y acá es lo mismo, pero es en curvas. ¿Ya? Acá está la curva arriba de 600, de 450, de 300, de 150. Y acá le dice específicamente a qué velocidad debo administrarlo yo. Por ejemplo, si es de 150, debo administrarlo a 6.25 miligramos por kilogramo hora. Supongamos, acá ejemplo, hora 17. 17 me salió el dosaje en 600. Entonces tengo que administrarle 25 miligramos por kilo por hora de infusión. Supongamos que le doso a las 20 horas y me sale en 150.
tengo que bajar mi infusión a 6.25. Y así voy hasta que 12 el paracetamol sérico, hasta que 12 vitaminas y vea que hay disminución, que haya los puntos de corte de 50 y 10 para poder suspender mi infusión de NAC. Bueno, es lo mismo que he mencionado. Y ya. ¿Cuándo suspendo? Ya. Es la parte ya final para que estemos tranquilos. Ya. En la parte de suspensión, repito, los puntos de corte de 10 y 50, pero hay otros criterios, que aquí se incluyen que disminuya el TG o TGP, que el INR esté menos de 2, o que clínicamente mi niño está yendo bien. Si clínicamente está yendo bien, significa que está respondiendo al tratamiento. Entonces, puedo ya suspender y evaluar lo que estoy viendo, o puedo usar también y usar mi nomograma para poder evaluar. ¿Cuándo pido un toxicólogo? ¿Cuándo pido el experto? Como te explicó, dosis masivas, más de 50, más de 1 gramo por kilo, o cuando vea que el caso es raro, por ejemplo, un neonato no es común, entonces, ¿quién es el experto? El toxicólogo. Pueden tratarlo, pero lo importante es ir conversando con el experto para que vaya dando soluciones. Aparte de que si, por ejemplo, yo sigo administrando, uso mi protocolo, le sigo dando, supongamos, 25 miligramos por kilo hora, pasan 10 horas, siguen 600, pasan 8 horas, siguen 600. Así es una dosis muy alta, entonces tengo que dar con el experto a ver qué me sugiere o qué otro medicamento uso, como se explicó en los otros protocolos, que se puede usar, el metformina, el de metileno, o lo otro. Lo otro, por ejemplo, si el niño tiene hepatotoxicidad, si es que ya hay un daño marcado, o y como se explicó, neonatos, que es básicamente el de mayor riesgo. Los criterios de falla hepática, en forma muy sucinta, porque no es el objetivo de conversarlo, va a tener por línea R y según si corrige o no con vitamina K, para poderlo ver. Y finalmente, los trasplantes hepáticos. O sea, si es que, por ejemplo, el niño sigue con TP prolongado por más de 48 horas, está oligúrico, con CREA alta, está acidótico, sigue hipotenso como supresores, o tiene compromiso multisistémico, encefalopático, trombocitopénico y polisémico, entonces es un criterio para hacer trasplante. Inclusive hay una aplicación del King College para poder ver qué paciente es altamente probable que requiera hacerse el trasplante. Pero esto, digamos, es como datos finales. Y eso sería todo. Estas son las referencias. Acá lo pueden revisar. No, por temas de espacio no me puedo ponerlo en cada una de las diapos, pero pueden revisarlos acá. Todo lo que se comentó está en estos datos para poder trabajar. Finalmente, muchas gracias. Una vez a Meris, siempre a Meris.